Buenos días a todos los que estáis conectados. Son las 10 de la mañana, hora peninsular, las 10 en Canarias y en Portugal, que sé que hay personas en Portugal también conectadas. Muchas gracias por estar ahí. Eh, en el día de hoy, como sabéis, vamos a hablar de Resound Enzo IA. El pasado viernes de la semana pasada introdujimos Resound Enzo IA y lo comunicamos a todos vosotros para que podáis empezar a comercializarlo a partir de ya, de esta semana, lo tenéis ya disponible. Deciros que desde hace mucho tiempo no se hace actualizaciones sobre este tipo de aparatos y llegó el momento probablemente de dar respuesta a un grupo de personas que realmente están muy necesitadas de ayuda auditiva. Probablemente son las personas más necesitadas. Estamos hablando de esas personas que no oyen prácticamente nada en ninguna de las frecuencias, con pérdidas auditivas entre severas y profundas. Hablamos de, por tanto, audífonos súper potentes. Hasta ahora, como sabéis, teníamos una familia de audífonos en Resound llamada Resound Enzo Q, que eran audífonos de pila 675, bastante grandes. Sabéis que este tipo de audífonos son grandes porque estamos hablando de pérdidas auditivas eh, profundas y por tanto necesitamos auriculares muy potentes. Bueno, pues esto era lo que teníamos hasta ahora en el portfolio. Recordad que Enzo Q tenía la las prestaciones de los antiguos ReSound Lynx 4, es decir, audífonos que databan del año 2021, y por tanto ya era hora de empezar a actualizarlos para tener prestaciones más modernas y sobre todo dar respuesta también a estas personas que son muy demandantes y muy necesitadas de ayudas auditivas. Por tanto, vamos a hablar de ReSound Enzo IA, que va a venir, si no a reemplazar, por lo menos a complementar la gama de audífonos retroauriculares superpotentes que teníamos hasta ahora de pila 13 y 675, los Enzo Q. Y hablamos de audífonos, en este caso, Super Power recargables. Estaríamos hablando de los audífonos retroauriculares Super Power recargables primeros en la marca Resound y hasta hoy, dentro de este segmento de producto, los más pequeños recargables que hay en el mercado también. Sabéis de nuestra ambición de dar respuesta también a la demanda de los usuarios en tener audífonos estéticos y pasamos también, obviamente, esta demanda al segmento de superpower recargables. Es verdad que, lógicamente, para tener audífonos muy potentes se necesitan auriculares muy potentes y también baterías con una carga necesaria y suficiente para aguantar todo el día y por tanto baterías grandes porque estamos hablando de dar mucha potencia, pero no obstante estaríamos reduciendo mucho el tamaño con lo que teníamos hasta ahora en formato de pila y con lo que hay en el mercado en formato recargable. El objetivo obviamente es conseguir más audición, porque estamos hablando de personas que prácticamente no oyen nada porque tienen pérdida severa profunda en todas las frecuencias e incluso personas que puedan tener las frecuencias agudas completamente perdidas. Por lo tanto, vamos a dar respuesta, ya digo, a este tipo de personas. Es un desafío para vosotros, es un desafío también para nosotros e incluso para los propios usuarios porque son personas complicadas de adaptar. Es más, son personas que, como decíamos ayer y Ana nos comentaba, son personas que probablemente han estado mal adaptadas en el pasado, porque muchas de ellas fueron adaptadas con audífonos analógicos antiguos que generaban pocos beneficios porque también tenían pocas prestaciones, eran difíciles de acomodar para este tipo de personas. Eh, Estamos hablando de probablemente de un nicho de mercado porque no son el grueso probablemente de vuestros clientes, sería probablemente el 11% de la población con pérdida auditiva sufre de pérdidas severas y profundas, pero no obstante son personas muy demandantes. Hasta el 69% de la tasa de adopción de estas pérdidas auditivas de soluciones auditivas en el mercado son audífonos super power, es decir, que son personas tan demandantes que aun estando mal adaptadas necesitan escuchar. Por tanto, la tasa de adopción de audífonos es muy alta comparativamente con el resto de personas con pérdidas auditivas menos severas. Es verdad que es un tipo de población
generalmente mayor, porque son las personas que tienen más pérdida auditiva probablemente, pero también es cierto que afecta a todas las edades. Muchas personas con este tipo de pérdida auditiva, con edades más tempranas, no llegan a adaptarse porque hasta ahora los audífonos que se ofrecían eran muy grandes, pero es cierto que lo necesitan porque son totalmente dependientes, ¿no? de este tipo de soluciones auditivas. Y realmente la calidad de vida para estas personas es enorme en cuanto están adaptadas. Pero es cierto que cuanto más grave es la pérdida auditiva eh, y son compensadas con audífonos, también la calidad de vida aumenta de forma exponencial, porque no estamos hablando de personas con una pérdida leve que se puedan defender. Estas personas sin audífono no oyen y por tanto la calidad de vida aumenta tremendamente, aún no estando perfectamente adaptados. En cuanto a la actualización de prestaciones, es clave porque son personas, como decía, muy demandantes y cada actualización que se pueda hacer en los audífonos marca la diferencia. Por supuesto, el objetivo número uno y primordial es la calidad del sonido. Estamos hablando de mucha amplificación y por tanto el sonido tiene que ser de calidad. Después, el segundo desafío que vamos a tener es que dando tanta potencia al audífono, es muy fácil que ese sonido se salga del conducto auditivo y entre por los micrófonos como sonido de retorno y por tanto se acople. Y por tanto, como ayer nos comentaba Ana en el webinar que hicimos, el sellado del conducto auditivo es clave. Normalmente se recomienda poner audífonos adaptados con moldes blandos, moldes biopor, para que la acústica dentro del conducto no se escape, es decir, esté totalmente ocluido y evitemos ese tipo de pitidos. Pero es cierto que este tipo de audífonos tienen que tener un anti-feedback muy potente, no solo para que los audífonos no piten, sino para poder dar la ganancia que el propio audífono es capaz de dar. Es decir, no basta con tener mucha ganancia, sino que tenemos que poder proporcionarla sin que los audífonos piten. Y esto es clave. Por supuesto, algo que vamos a hacer ahora es incorporar las últimas tecnologías que tenemos en audífonos para pérdidas leves y severas, pero ya no profundas, e incrementar la comodidad física. La comodidad es muy importante, no tanto así el tamaño, porque las personas con este tipo de pérdidas ya asumen que los audífonos no van a ser pequeños, pero por lo menos que sí sean cómodos. Y vamos a hacer también especial hincapié en la comodidad. Y por supuesto es importante también la conectividad, porque a día de hoy probablemente sea uno de los reclamos más importantes de los usuarios de audífonos, el que estén totalmente conectados con los dispositivos móviles. Por supuesto, es importante tener potencia todo el día, es decir, energía y esa potencia necesaria todo el día, porque en el momento en que los audífonos se queden sin energía y dejen de funcionar, estas personas dejan de oír. Por eso los audífonos recargables. Hasta el 91% de las personas que utilizan audífonos recargables piensan que son más fáciles de utilizar, porque no tienen que estar intercambiando esas pilas 675, quitar la etiqueta, simplemente es meterlos en el cargador y sacarlos del cargador. Por lo tanto, estamos hablando de audífonos recargables siguiendo la tendencia del mercado en el resto de los audífonos y en el resto de las pérdidas aditivas. La opción recargable, para aquellas personas que la están utilizando, 9 de cada 10 están contentos. Eso son las estadísticas que tenemos a fecha de hoy. 9 de cada 10 usuarios de audífonos recargables están contentos con esa recarga. Por tanto, pensamos que a pesar de que muchas personas en este segmento de pérdidas sean mayores, probablemente esa recarga les ayude a que sea mucho más fácil de utilizar, porque no tienen que estar intercambiando las pilas y sacándolas del blister y quitándole la etiqueta, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hemos apreciado es que con los audífonos recargables se ha aumentado también el porcentaje biaural. Es, digamos, que también un argumento para poder vender y adaptar biaurales y convencer a las personas, porque ya tenemos un cargador con dos huecos para meter los audífonos. Por tanto, ya se asume que las adaptaciones tienen que ir en binaural, además de otras funcionalidades que sabemos que son sincronizadas y generan muchos beneficios. Y por tanto, la binauralidad ha aumentado con este tipo de aparatos. Como decía, la comodidad también es clave, porque estas personas confían en su audición, pero saben que los audífonos son grandes. Entonces, no buscan tanto audífonos estéticos, pero sí audífonos
que sean cómodos, ¿de acuerdo? Y esa comodidad es una razón clave para decidir el adaptarse o el no adaptarse. Y como decía, la conectividad es muy importante porque la capacidad de transmitir llamadas ahora mismo se hace crucial en este tipo de personas, dado que escuchar llamadas por teléfono a través de los micrófonos les es mucho más complicado debido a su pérdida auditiva y también porque los micrófonos están detrás del oído, ¿no? Por tanto, esas conexiones tienen que estar y además tienen que ser estables, robustas, que no se corten. Sabemos que hoy día el Bluetooth por antonomasia que va a quedar como universal va a ser el Low Energy Audio. Está ya bastante extendido en el mercado, no tanto así las redes Auracast de Low Energy Audio, que ya son perfectamente conocidas y muy extendidas en el continente asiático y también en Estados Unidos. Y empieza a extenderse en Europa también. Es algo que estas personas ya conocen, se ha transmitido también a través de, en España, a través de asociaciones como FIAPAS, y ya no es una cosa del futuro, es una cosa presente. Sabemos que lo tenemos desde el año 2020 en GN, todos los audífonos de ReSound del año 2020 ya tienen Low Energy Audio y Auracast, y empezamos a recibir señales de Auracast también en los móviles con las aplicaciones. Por lo tanto, estos audífonos van a ir también con Auracast, van a ir con Low Energy Audio para establecer esas conexiones fáciles, ya no solo con lo que teníamos hasta ahora, con el Low Energy que teníamos hasta ahora, sino con los nuevos dispositivos Bluetooth que están saliendo al mercado. Y por supuesto, hacer hincapié que en estas personas los accesorios también son muy importantes, no solo para la televisión, sino también para los micrófonos remoto y utilizarlos con la familia incluso para poder transmitir directamente a los oídos. Vamos a hablar entonces de estos Enzo IA como audífonos más potentes de la marca ReSound y recargables. Hoy día los audífonos recargables más pequeñitos del mercado. Como valores más importantes dentro de estos audífonos, pues es principalmente que están hechos para ambientes ruidosos. Ayer nos contaba Ana que uno de los desafíos también de las personas con pérdida auditiva son los ambientes ruidosos, porque al amplificar mucho el sonido exterior también estamos amplificando el ruido y son personas que no oyen, por tanto, no tienen la capacidad de discriminación que tenemos los normoyentes o las personas con pérdidas más leves. Por lo tanto, establecer dispositivos con algoritmos que puedan reducir el ruido es clave. Tendríamos audífonos hechos para escuchar perfectamente en ambientes ruidosos. Con el sistema anti-feedback más potente que ahora tenemos en el mercado, por lo cual, si bien es verdad que obviamente no son infalibles, podemos tener garantías de poder dar toda la potencia que el audífono es capaz de dar sin que los audífonos se acoplen. En el audífono recargable más pequeñito que ahora mismo hay en el mercado para pérdidas profundas. Y por supuesto, con el Bluetooth Low Energy Audio y Auracast, como ya os había comentado. No es algo del futuro, como he escuchado en algunos foros, sino que es algo del presente y casi del pasado, porque nosotros ya lo tenemos desde el año 2020 y ya hay personas que empiezan a utilizarlo en ambientes públicos. Y por supuesto, conectados con los nuevos accesorios de Bluetooth, que como sabéis también pueden transmitir en Auracast, el TV Streamer Plus y el Multimic Plus. Esto lo vamos a ver poquito a poco en el día de hoy. Todo esto dentro de nuestra filosofía de audición orgánica, que básicamente se basa en que las personas se intenten, o intentamos que las personas, perdón, se comporten lo más parecido a normoyentes a la hora de escuchar, es decir, que puedan localizar sonido como los normoyentes y discriminar aquellos sonidos que no le interesan y focalizar la atención en aquellos que sí que le interesan. Es decir, una audición natural con una comodidad natural, sin que parezca que llevan audífonos y, por supuesto, conexiones naturales no solo con las personas, sino también con los dispositivos móviles o de transmisión inalámbrica. El compendio de todo sería audífonos recargables, súper potentes, con batería para todo el día, conectados a las aplicaciones móviles, con Bluetooth Low Energy Audio Auracast, también obviamente con la protección de máxima certificación, la IP68, resistente a todo tipo de climatología, donde con las nuevas opciones direccionales Clear Focus, el 93% de las personas que lo están usando a fecha de hoy en otros audífonos se encuentran mejor en ambientes ruidosos que las soluciones que teníamos anteriormente, con una paleta de colores
nada que ver, muy mejorada con lo que teníamos hasta ahora en ReSound Enzo Q, con filtros de micrófonos intercambiables, con un anti-feedback muy potente y con conexión a los accesorios inalámbricos de última generación. Bien, pues como digo, están hechos para ambientes ruidosos, sabiendo que lo que importa son las conversaciones en ese tipo de escenarios. Y vamos a utilizar principalmente tres tecnologías. Una, primero, el clasificador ambiental que tiene el audífono para reconocer los diferentes entornos, lo que son ruidosos, los que no son ruidosos, los entornos conversacionales, la mezcla de ambos. Los sistemas direccionales sincronizados con la direccionalidad total 360 en la gama más alta, la total en la gama avanzada y la direccionalidad total también en la gama media, que me va a permitir que los audífonos cambien de sistema direccional en función de lo que se necesite en cada caso sin perder percepción sensorial del entorno. Y la nueva prestación que ya sacamos en el ReSound Vidia, que sería el Clear Focus, que es un sistema direccional muy potente para entender mejor las conversaciones de la persona que tenemos delante en ambientes de ruido extremo. Para estas personas con pérdidas profundas, algo crucial. Os recuerdo que la direccionalidad total 360 es la que vamos a tener por defecto en el programa 1 en la gama alta, que lo que va a hacer es que los audífonos sincronizados entre sí en modo binaural van a estar buscando de dónde vienen las conversaciones, quién está hablando, en qué ángulo está hablando, si hay o no ruido, para cambiar siempre el modo direccional de manera que la persona siempre tenga reducción de ruido máxima, pero que no pierda percepción del entorno. ¿De acuerdo? Independientemente de si las conversaciones están delante, están detrás, está a cada lado, la persona va a tener percepción de ellas, va a tener reducción de ruido y va a tener la posibilidad de localizar esos sonidos y prestar atención a lo que quiere, igual que haríamos un normoyente, con los sonidos graves entrando en Omni, con los sonidos conversacionales medios siendo totalmente filtrados por detrás y por los lados para focalizar la atención a la persona que quiere el usuario, y con los sonidos agudos con sistemas direccionales independientes buscando conversaciones de los ángulos. Es decir, máxima percepción sensorial, máxima localización, que es lo que buscamos para un programa cotidiano. Con este tipo de situaciones estaríamos en la mayor parte de los entornos ambientales donde estuvieran los usuarios, pero sabemos que también se enfrentan a situaciones de mucho ruido cuando hablan con personas. Entonces, en ese caso, en un programa de oír en ruido, estableceríamos por defecto un sistema direccional que llamamos Clear Focus, que es el que teníamos en la gama alta de ReSound Vidia y lo vamos a tener también ahora en la gama alta de Enzo IA. Con este tipo de sistemas direccionales mejoramos el ratio señal-ruido en 2,7 decibelios. 2,7 os puede parecer muy poco, pero es prácticamente duplicar la reducción de ruido cuando hay señal de voz respecto de las gamas anteriores de Enzo Q que teníamos. Es el tipo de sistema direccionalmente ruidoso preferido en las personas que están adaptando ya Vidia. El 93% de estas personas se encuentran más cómodas con este tipo el 90%, perdón, con este tipo de programas, y nuestros test en clínica para pérdidas profundas, hasta el 93% de las personas se encuentran mejoramente ruidosos con este programa. Por lo tanto, os lo recomendamos para poder reducir mucho el ruido en estas situaciones. Ayer nos comentaba una persona que muchas de las personas adaptadas para pérdidas profundas con audífonos Superpower se establecen en modo omnidireccional, porque son personas que están acostumbradas probablemente a audífonos analógicos antiguos y acostumbradas a un solo micrófono donde se amplifica la señal por igual independientemente del ángulo. Ayer decíamos que nosotros recomendamos sistemas direccionales también para ese tipo de personas porque nos permiten reducir mucho el ruido. Y fijaos que comparativamente con un sistema omnidireccional, el hecho de tener un sistema Clear Focus nos aumenta el ratio señal de voz ruido en 8,3 decibelios. Es prácticamente quitarnos el ruido de encima para ese tipo de personas, cosa que es clave. Por lo cual nosotros no recomendamos para nada sistemas omnidireccionales en personas con pérdidas profundas. Si acaso vamos a utilizar sistemas omnidireccionales, utilizando mejor los algoritmos de restauración del efecto Pina del pabellón auricular, que sabéis que los tenéis también en el programa de adaptación.
Este programa Clear Focus, a diferencia de la direccionalidad total 360 o la total normal sincronizada, es que siempre va a tener los dos audífonos focalizados al frente, teniendo una reducción del sonido lateral y trasero para que ese sonido que viene por detrás, que puede ser ruido, porque estamos hablando de situaciones de ruido extremo, no llegue a los audífonos. Tenemos en las frecuencias agudas sistemas direccionales no sincronizados buscando conversaciones de los lados, pero estamos focalizando toda la atención al frente y por tanto la reducción de ruido es mucho más drástica. Es verdad que no es el programa que siempre recomendamos para situaciones cotidianas porque la persona pierde percepción trasera, sino que estando en el programa 1, direccionalidad total o total 360, cuando una persona necesite reducir más ruido para entender a quien tiene delante, puede pasar o bien manualmente con el pulsador o bien con la aplicación móvil o el mando a distancia el programa 2, donde el Clear Focus se va a encargar de reducir el ruido de forma muy drástica. En cuanto al sistema anti-feedback, bueno, pues sabéis que tenemos el DFS en tercera generación, para poder ya no solo reducir el acoplamiento, sino tener garantías de poder dar toda la ganancia que el audífono es capaz de proporcionar. Si os fijáis en los audífonos que hay en el mercado superpotentes, vais a ver que el diferencial de ganancia y salida no es muy grande. Están todos más o menos en una horquilla de más o menos 9-10 decibelios de salida. Pero ya no es importante la salida que es capaz de dar el audífono, sino, vale, yo puedo conseguir esa salida sin que se acople. Y aquí está la gran diferencia. Si no tenemos un buen anti-feedback, dada la potencia que tenemos que proporcionar, el audífono se acoplaría. Por tanto, es muy importante un anti-feedback que funcione. En los estudios hechos, ya no solo por nosotros, sino estudios independientes, os pongo una referencia ahí, queda demostrado que con las marcas más importantes del mercado, donde probablemente el nivel de salida es muy parecido a los nuestros, nosotros podemos conseguir una ganancia estable superior, que no significa que el audífono sea más potente, sino que la ganancia que se puede conseguir es toda la que el audífono puede proporcionar sin que pite. Estamos hablando de hasta 6 decibelios más de ganancia estable sin acoplamiento respecto al mejor audífono que había hasta ahora en el mercado, Superpower, para este tipo de pérdidas. Luego, es una garantía para saber que a pesar de de tener que dar mucha ganancia, pues puede incluso abrir ventilaciones para aquellas personas que tengan a lo mejor necesidades por que tengan a lo mejor una infección de oído o cierta supuración y el otorrino haya dicho que a pesar de utilizar audífonos y cerrar con un molde a medida, tenemos que tener una cierta ventilación. Aquí son una comparativa de las 4 principales marcas Superpower que hay en el mercado y vais a ver que cuando las gráficas de arriba es cuando el audífono empieza a pitar, cuál es el tiempo de respuesta del anti-feedback sin haberlo calibrado, estamos todos más o menos a la par, pero una vez que el audífono empieza a pitar y el sistema anti-feedback empieza a funcionar con ese tiempo de respuesta de 0,4, 0,5 segundos, ¿cuánto pita el audífono? Bueno, pues vemos que en ningún caso los audífonos llegan a pitar, porque todos los anti-feedback del mercado son capaces de quitarlo. Pero vemos que todos ellos tienen que disminuir la ganancia, ¿eh? Sin embargo, en los audífonos de GN nunca vamos a reducir ganancia con el sistema anti-feedback. Mantenemos ganancia y simplemente quitamos el acoplamiento por contrafase. Entonces, estaríamos proporcionando más ganancia estable porque no la vamos a reducir para tener que quitar ese acoplamiento. Y como os decía, son audífonos más pequeños que los ReSound Enzo Q, pero también los más pequeños del mercado. Estamos hablando que comparativamente con los audífonos Superpower recargables que tenemos hoy en el mercado, ReSound Enzo IA es un 12% más pequeño que estas soluciones recargables. Lo vais a tener en los 3 segmentos tecnológicos 9, 7 y 5 para empezar a sustituir ya los Enzo Q 9, 7 y 5. Vais a ver que tiene un indicador LED como el resto de los audífonos recargables,
la funcionalidad Tap Control para poder contestar llamadas con un toque en la oreja para aquellos teléfonos que sean compatibles, micrófonos intercambiables por vosotros mismos o por el propio usuario para poder quitarlos y ponerlos cuando sea necesario. Nosotros recomendamos cada 2 o 3 meses cambiar filtros de micrófono, con un control de volumen independiente, como siempre, con bobina de inducción magnética y en este caso, a diferencia de los anteriores, con un codo metálico por defecto. Sabéis que con los codos metálicos es más fácil estabilizar la señal de salida cuando estamos proporcionando mucha potencia. Por tanto, en este caso Enzo IA va con un codo metálico montado por defecto. Tened en cuenta que los codos se pueden intercambiar. Podemos poner también un codo de plástico. Y esos codos de plásticos pues pueden ser pequeño, mediano y grande en función de la curvatura que necesitemos, pero tendríais que pedirlo de forma, o sea, por fuera, de forma independiente, porque el audífono viene montado con el codo metálico esta vez, ¿de acuerdo? Para poder dar esa estabilidad para toda la potencia que queramos. Los codos, recordaros que no son a rosca, en estos audífonos van a presión, se quitan hacia arriba y se ponen hacia abajo, van a presión. No os intentéis quitar la rosca porque podríamos partir la carcasa o partir el enganche del propio codo. Y la nomenclatura que vais a encontrar en el programa de adaptaciones EI de Enzo IA 98, con un dígito previo 975 en función del segmento tecnológico que vayáis a adaptar. Como decía, esos filtros son intercambiables y son los mismos que estamos utilizando hoy día en los formatos micro RIE y RIE de ReSound Vivia. Luego no tendréis que pedir filtros diferentes porque van a ser los mismos. Y la paleta de colores van a ser la misma que tenemos en ReSound Vivia, porque estamos, digamos, incorporando en ReSound Enzo IA todas las prestaciones de Vivia, pues también los colores. Realmente ReSound Enzo IA sería como un modelo más dentro de la gama de Vivia, pero le hemos dado un nombre diferente para este tipo de personas con pérdidas profundas. ReSound Enzo IA, igual que ReSound Enzo Q, era un audífono que estaba englobado en prestaciones dentro del Lynx 4 antiguo. En este caso, como siempre, el color estándar va a ser el arena y si quisierais algún otro color, incluido el azul y el rojo, tendríais que pedirlo para que os enviáramos ese color. Si no especificáis color, iría el arena. Y recordaros que la protección de nanocoating para conseguir la certificación IP68 de protección la tenemos tanto en las carcasas como cualquier componente electrónico por dentro o por fuera. El código de los filtros, Lourdes, me lo preguntas, no lo sé de memoria ahora mismo, pero vamos, si nos llamas después te lo podemos decir perfectamente. Es un blister de 8 bastoncillos donde por un lado tiene un terminal para quitar el filtro antiguo y por el otro lado tiene un filtro nuevo para poder poner en el hueco del filtro antiguo. Igual que serían los Celustop. Mira, aquí Rubén nos dice el código, el 2203. 5700. Muchas gracias, Rubén, porque yo de memoria no me lo sabía. 2203-5700. Ese sería el filtro. 2203-5700. Y si queréis pedirlo, o bien por el código directamente, o como filtros de micrófonos de Enzo IA. ¿Vale? Son blister de 8 bastoncillos. Como ya os decía, audífonos recargables que van a utilizar el cargador de escritorio. En este caso no vamos a tener cargador premium, daos cuenta que son audífonos que a pesar de ser los más pequeños del mercado son audífonos ya grandes. Si quisiéramos un cargador con tapa nos quedaría un cargador demasiado grande, de manera que el cargador va a ser de escritorio que no tiene tapa y que no tiene batería incorporada, por lo tanto tiene que estar siempre conectado a la corriente eléctrica para que funcione. La batería de estos audífonos es más grande que en los micro RIE que teníamos en Vivia porque la potencia que vamos a proporcionar es mayor. Pero al ser más grandes y tener más carga, la autonomía sigue siendo la misma. Es decir, vamos a tener autonomía suficiente para un día audiológico completo, aunque tengamos transmisión con dispositivos móviles. Por lo cual, la persona se olvida de las pilas durante todo el día y cuando llega a casa lo pone a carga. Cuando hablo de más momentos en esta diapositiva es que lógicamente la conectividad es importante. Por tanto, vamos a tener conectividad con esos accesorios que ya conocéis, el TV Streamer Plus y el Multimic Plus, donde sabéis que el emparejamiento se hace ya sin necesidad de reiniciar los audífonos, donde podemos configurar
el auto-streaming, es decir, que en el momento en el que el streamer TV Streamer Plus o Multimic Plus se ponga a funcionar, los audífonos conecten sin necesidad de pulsar el pulsador o decirle al play en la aplicación móvil. Ese auto-streaming por defecto está activado en el Multimic Plus y desactivado en el TV Streamer Plus, pero podéis cambiar esa configuración tanto en el programa de adaptación como en la aplicación móvil. Por supuesto, son conectables con la aplicación móvil ReSound Smart 3D, que sabéis que la última versión, la 1.41.0, nos permite activar y desactivar ese auto streaming en los accesorios. Y por supuesto, recepción de la transmisión Auracast si tenemos un emisor Auracast de otra marca o si el TV Streamer Plus o el Multimic Plus lo hemos establecido con la configuración de salida Auracast para que personas con otras marcas de audífonos o incluso personas normoyentes con auriculares compatibles con Auracast puedan recibir esa señal. Todo esto lo vamos a tener compatible en Enzo IA en los 3 segmentos de precio. Lo mismo como os decía con el Multimic Plus. Pero en este caso, aparte de que el TV Streamer Plus es muy interesante para estas personas, para que puedan escuchar la televisión, el Multimic Plus se hace todavía más importante. ¿Por qué? Porque es una forma de que las personas escuchen ya no solo a un conferenciante o a que sea un orador que esté en una sala, sino incluso a la familia. Por ejemplo, si yo tengo a un familiar en una residencia y voy a visitarle, si yo voy con el Multimic Plus, me va a escuchar mucho mejor. Pero es que además está demostrado que para pérdidas profundas, para este tipo de personas, la reducción de ruido es tremenda con el Multimic Plus y el ratio señal-ruido se incrementa en 9,9 decibelios, es decir, prácticamente se triplica. Por lo cual, yo creo que es un accesorio muy interesante para este tipo de personas. Los Enzo IA son compatibles con los accesorios antiguos, el TV Streamer antiguo y el Multimic antiguo que iban por radiofrecuencia y también con los nuevos Multimic Plus y TV Streamer Plus que van por Bluetooth. Es decir, ambos tipos de tecnología son compatibles con Enzo IA, ¿de acuerdo? Pero ya digo que el Multimic Plus es muy interesante para este tipo de personas. E incluso en el programa Clear Focus, que ya tenemos una reducción de ruido muy importante y un ratio señal ruido también con un incremento importante, el uso del Multimic Plus incluso incrementa el ratio señal ruido con respecto a la funcionalidad Clear Focus del audífono. Por lo tanto, para esas personas que vayan a estar en ambientes ruidosos, yo creo que es súper interesante. Otra prestación que tiene este tipo de audífonos, que también los tiene ReSound Vivia, que ya os comentamos, es la posibilidad de conectar los audífonos con más de un dispositivo, es decir, la multiconexión. Es decir, podemos tener los audífonos conectados, por ejemplo, a una televisión o a un ordenador o a un teléfono móvil y tenerlo al mismo tiempo de forma simultánea con otro teléfono móvil y poder recibir llamadas independientemente de uno u de otro. Imagina que yo estoy escuchando música por un teléfono móvil y me suena la llamada del otro porque tengo el mío personal y el de la empresa. Pues entonces se quedaría en stand-by la música y entraría la llamada del teléfono móvil secundario. O incluso si los audífonos están conectados con un teléfono móvil, y yo quiero conectarlos ahora al ordenador con el Noalink Wireless, al programa de adaptación, ya no es necesario desactivar el Bluetooth del móvil, ni con ReSound Vivia ni con ReSound Enzo IA, porque tenemos esa multiconexión. ¿Vale? Eh, Continúo, pues bueno, como ya os decía, que estamos hablando del primer retroauricular superpower del mercado con Bluetooth Low Energy Audio y el primero con recepción Auracast porque todavía no hay ninguna otra marca que tenga audífonos con recepción Auracast. Se vendrán en el futuro, pero de momento solo es GN y le incorporamos también en los Enzo IA. Esto lo que me permite, por supuesto, es conectar los audífonos de forma múltiple a diferentes tipos de dispositivos y conectarlos incluso a redes Auracast. Esto me va a permitir próximamente en muchas partes de Europa, Asia, Estados Unidos ya es posible en muchos centros públicos, en España ya se empieza a incorporar, poder conectarlos a muchos sitios sin necesidad de emparejamiento, donde haya una red Auracast.
Y, por ejemplo, si estamos en el cine y el cine está transmitiendo en Auracast en diferentes idiomas, poder elegir en qué idioma quiero escuchar la película en mis audífonos o en mis cascos, si soy un oyente de forma inalámbrica, o conferenciantes que estén transmitiendo en Auracast, e incluso con nuestros accesorios se puede transmitir en Auracast, o el transporte público que esté emitiendo noticias o las paradas del metro o cualquier tipo de dispositivo electrónico, aeropuertos o aquellos sitios que os podáis imaginar. Todo esto es posible con Enzo IA desde el minuto uno. Y lo interesante también, como sabéis, es que para que los audífonos se conecten con una red Auracast, esa red Auracast hay que detectarlas con un teléfono móvil para darle la orden a los audífonos o a los cascos inalámbricos que se conecten a esa red, porque va sin emparejamientos, es como una red Wi-Fi, pero por vía Bluetooth o Energy Audio. Bueno, pues sabéis que en la aplicación Resound Smart 3D tenéis desde la última actualización la opción de que la propia aplicación sea un asistente de búsqueda de redes Auracast. Es la primera aplicación del mundo, ya no solo para pérdidas auditivas, sino también para normoyentes, la primera aplicación que permite buscar redes Auracast del entorno. Y aquella que nos interese, le hacemos clic y los audífonos se conectan con ella sin necesidad de emparejamiento. Eso ya lo tenéis disponible también en la aplicación móvil. Y veis, como os muestro en pantalla, que podemos buscar esas redes Auracast o incluso podemos no solo activarlas, sino si tenemos nosotros un accesorio Multimic Plus o TV Streamer Plus, podemos también incorporarlo a la aplicación y protegerlo con contraseña para que escuche de ellos aquellas personas que a nosotros nos interese y le hayamos dado la contraseña. Y como veis en la aplicación, en la parte de arriba, también podemos habilitar el auto streaming en ese accesorio. Por defecto, como os decía, el Multimic Plus va activado y desactivado en el TV Streamer Plus, pero podéis cambiar la configuración tanto en el programa de adaptación como en la aplicación móvil, si el usuario quiere que los audífonos se conecten de forma automática con el accesorio cuando empieza a funcionar o no. Y para ya terminar, vais a necesitar el programa de adaptación SmartFit con la versión 2.2 para que ya os aparezcan los retroauriculares superpotentes. Ya lo tenéis disponible en la página de descargas y ya os lo recomendamos que lo instaléis. Nos pregunta Cristina, ¿dónde está el auto streaming? En, en la aplicación, si miras en pantalla, cuando te vas a Mi Resound, vas a ver ahí arriba el auto streaming, siempre y cuando hayas emparejado el accesorio con el móvil, con la aplicación. Primero emparejas los audífonos, después te vas aquí a más y arriba te va a decir emparejar accesorio inalámbrico, le das ahí, le dices que es el Multimic, lo empareja y ya una vez emparejado aquí te va a aparecer el auto streaming. Lo mismo con el TV Streamer Plus. En el caso de estar en el SmartFit 2.2, cuando emparejáis los accesorios, en la parte de control de audífonos, accesorios, ahí vais a ver al lado del accesorio un cuadrito que si clicáis en él vais a ver la opción del auto streaming, que ya digo, podéis ponerlo on u off. Para Resound Vivia no es necesaria la versión 2.2, pero para Resound Enzo IA ya sí que es necesaria para que os aparezcan, por lo cual tiene sentido empezar a instalarla para que ya os aparezcan este tipo de audífonos. Ya terminando esta presentación y para mostraros estas funcionalidades nuevas en el programa, deciros que, lógicamente, las prestaciones nuevas van a estar en el segmento alto de precio, en la gama 9. Pero tanto la gama 7 como la gama 5 también incorporan prestaciones nuevas. Deciros que ya no solo Enzo IA, sino también Vivia, la gama 9 va a tener las prestaciones nuevas, bien, en el caso del sistema direccional, pues la Total 360, vamos a tener también Clear Focus, vamos a tener en conversaciones del grupo la adaptable autofoco, hasta 17 controles de compresión, canales de compresión, perdón, con el MIS direccional ajustable, pero la gama 7 vamos a tener direccional total, ¿vale? Y la gama 5 también direccional total. Es decir, tenemos prestaciones que antes no teníamos en estas gamas y ni mucho menos en Enzo Q. La prestación después para el programa de oír en ruido en la gama 7 es el Front Focus, que anteriormente estaba en la 9, pasa ahora a la 7. Y en la gama 5 es la Ultra Focus, que anteriormente estaba en la 7 y ahora pasa a la 5. Es decir, que todas las gamas de precio han mejorado en prestaciones respecto a los audífonos antiguos y por tanto merece la pena pasar a ellas cuanto antes.
En cuanto a las prestaciones de ruido, pues vamos a tener hasta 5 controles de reducción de ruido para la gama 9, 4 para la gama 7 y 3 para la gama 5. Es decir, todas ellas mejoradas respecto al Noise Tracker que teníamos en Enzo Q. Y vais a ver que todas las prestaciones están mejoradas respecto a Enzo Q. También tenemos reducción de ruido de viento, reducción de ruidos súbitos que antes Enzo Q no tenía. El cancelador de feedback va a ser el más potente en toda la gama. Y así sucesivamente vais a tener una serie de prestaciones en cada familia que os va a merecer la pena empezar con estos audífonos para este tipo de personas con pérdidas profundas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la conectividad, es total para todos los audífonos independientemente de su segmento de precio. La conectividad no va a cambiar en cuanto subamos o bajemos de tecnología. Bien, si nos vamos al programa de adaptación, yo tengo ahora mismo conectados unos Enzo IA Gama 9, ¿vale? Con el tope de pila, los tengo silenciados porque los tengo aquí sin molde para que no se estén acoplando. Entonces, ¿qué vamos a ver? En este caso es Gama 9, por lo cual veo los 17 canales de compresión. Veo que los tengo calibrados, perdón, y voy a sacar la curva de calibración. Los he calibrado sobre la mesa, por eso el riesgo de acoplamiento veis que es grande, pero aún así si yo les quito el silencio, los audífonos siguen sin pitar. Es decir, que estoy muy cerca del límite de acoplamiento, pero los audífonos no pitan. Pero como yo tengo un anti-feedback potente, puedo empezar a dar ganancias sin que los audífonos me piten porque va a estar en funcionamiento ese anti-feedback. Vais a ver que por defecto se os activan dos programas y si nos vamos al apartado de características avanzadas, pues vamos a ver que en el programa global para las prestaciones que afectan al habla vais a tener por defecto la direccionalidad sincronizada total 360 en la gama 9 y la total normal sin el 360 en la gama 7 y en la gama 5. En el caso de que quisierais poner un sistema omnidireccional, porque el usuario que tengáis delante ya viene acostumbrado a audífonos en omnidireccional, yo sugiero que no pongáis el omnidireccional tradicional de un solo micrófono, sino que pongáis sensación espacial de dos micrófonos, porque de esta forma vais a tener procesado omnidireccional, pero se va a habilitar la restauración del efecto pina del pabellón auricular para que la persona no pierda localización sonora y utilice su propia oreja con sus algoritmos para localizar sonido. No obstante, nosotros recomendamos la direccional total 360. Aquí veis también ese mix direccional donde poder cambiar el corte frecuencial del efecto direccional, las constantes de tiempo y como decía ayer Ana, algo muy importante probablemente para este tipo de personas es la transformación espectral. La transformación espectral es un compresor de frecuencia para aquellas personas que tienen los agudos perdidos, que por más que los amplifiquemos nunca los van a oír porque no nos dieron respuesta en la audiometría. Pues lo que podemos hacer es comprimir la frecuencia para que esos sonidos de esas frecuencias sean audibles en otro rango espectral de frecuencia, donde probablemente la persona, a pesar de tener pérdida, sí que escucha si se lo compensamos con el audífono. Esto no está por defecto activado porque hay que probarlo con cada una de las personas para ver si se le va bien o se le va mal y podemos empezar a comprimir de forma muy suave o de forma leve, donde en función vamos incrementando esa compresión, vamos estrechando, digamos, la banda de frecuencia y vamos echando más hacia medios los sonidos agudos, en función de si las personas tienen más o menos sonidos agudos perdidos. Esta transformación espectral lo vais a tener en todos los superpower. Nos pregunta Isabel de dónde sale el otro micrófono. Los audífonos tienen siempre dos micrófonos. Desde hace muchos años ya todos nuestros audífonos van con dos micros, salvo el C y C, todos los audífonos van con dos micrófonos para tener las opciones direccionales. Entonces, la sensación espacial lo que hace es que habilitan los dos micrófonos, el delantero y el trasero, establecen una amplificación omnidireccional, es decir, todo por igual, pero habilitan dos algoritmos. Por un lado, un restaurador del efecto Pina del pabellón auricular, lo que hace es una simulación del espectro energético del pabellón auricular para que la persona tenga diferente sensación sonora en función del ángulo del cual viene el sonido.
igual que un normayente. Y por otro lado, la sensación espacial lo que habilita es un segundo algoritmo que sincroniza los compresores del audífono para siempre escuchar de forma más intensa en el oído más cercano de la fuente que lo produce, igual que los normoyentes, y de esa forma incrementar la localización de sonido también. ¿Vale? Siempre los audífonos van a llevar dos micrófonos. Nos pregunta Paulo si existe la versión Enzo IA con pilas de Cine-Aire. No, Enzo IA solo va a estar en opción recargable. Si quisiéramos pila 675 o pila 13, necesitaríamos los Enzo Q antiguos. Si nos vamos al apartado de comodidad, aquí vais a ver el sistema anti-feedback, leve, moderado, fuerte, es decir, donde podemos incrementar más o menos el sistema anti-feedback en función del acoplamiento que esté teniendo el audífono, ¿vale? Por eso vamos a tener muchas garantías de dar toda la potencia del audífono a pesar de que tengamos un molde que se le esté escapando parte del sonido. Vamos a tener los reductores de ruido, muy importantes también para este tipo de personas, reductores de ruido viento y reductores de ruidos súbitos para que esos ruidos fuertes de corta duración no superen los umbrales de dolor de la persona. También sistemas de expansión, que sería un reductor de ruidos suaves. Y algo muy importante también para estas personas, realce de bajas frecuencias. Para las personas con pérdidas profundas, que muchas de ellas tienen restos auditivos en graves, pero los agudos están perdidos, podemos incluso realzar las frecuencias en graves, ¿vale? Para tener un poco más de sonido envolvente con ese realce de frecuencias en graves. ¿Qué más cosas vais a encontrar en los superpotentes? Bueno, en el programa Oír en Ruido, para aquellas prestaciones que afectan al habla, vais a encontrar ya esa opción Clear Focus por defecto, que me va a focalizar la atención a la persona que tengo delante y va a hacer una reducción de ruido lateral y trasero muy drástica para entender mejor en situaciones de ruido extremo, como os decía. Por supuesto, todas las otras opciones están disponibles también, pero os recomendamos esa opción para la gama alta. En la gama 7, en vez de Clear Focus, tendríamos Front Focus. Funciona con el mismo concepto, es el mismo concepto de trabajo, pero el efecto de reducción de ruido es un poco menos potente. Y la versión Ultra Focus de la gama 5 es el mismo concepto, pero con una reducción de ruido un poco menos potente. Lógicamente, quien quiera más reducción de ruido tiene que irse a gamas más altas. Y ya para terminar, deciros también que ayer hicimos también una mención a esas personas que vienen de aparatos muy antiguos, probablemente analógicos, superpotentes, y que probablemente son las que sufren de una mala adaptación. No porque la adaptación esté mal hecha, sino porque los audífonos tenían muy pocas prestaciones y bueno, es lo que había, ¿no? Y esto es lo que ha dado tan mala prensa en las personas mayores a los audífonos, porque los audífonos superpotentes antiguos tenían muy poca flexibilidad, muy pocas opciones y era muy difícil adaptarlos bien, ¿no? Pero esas personas se acostumbraron a mucha potencia y probablemente esa potencia llegaba a los límites de saturación del auricular. De manera que las personas con este tipo de audífonos y este tipo de pérdidas, cuando estaban expuestos a sonidos muy fuertes, ese sonido fuerte más toda la amplificación y salida que daba el audífono llegaba a los límites de saturación del auricular y el sonido se oía un poco distorsionado. Esa distorsión obviamente quitaba calidad al sonido y quitaba probablemente comprensión del lenguaje, pero las sensaciones que eran muy potentes, las personas se acostumbraron a eso. Cuando pasamos a un audífono digital, donde no solo comprimimos la ganancia, sino que también comprimimos la salida para evitar esas distorsiones, probablemente estas personas acostumbradas a este tipo de, digamos, distorsión, pues nos decían que la sensación era que los audífonos eran menos potentes. Bueno, tenéis una opción en ajustes de ganancia. Nos pregunta Isabel si siempre con molde biopor. A ver, nosotros recomendamos para pérdidas profundas donde tienes que dar mucha potencia, moldes biopor porque son los moldes que más sellan el conducto, que más ocluyen y por tanto que menos sonido van a dejar escapar.
Pero es verdad que a veces es necesario un molde duro si se quiere hacer una ventilación, porque las ventilaciones en los moldes biopor tienden a cerrarse. Entonces, molde biopor es más cómodo, sella más, pero es también menos duradero, porque tienden a cristalizarse. Entonces, bueno, pues tenéis que llegar a un equilibrio. Si la pérdida en vez de ser muy profunda es severa, pues podéis hacer moldes duros. O podéis tiraros con un molde duro en una pérdida muy profunda, pero teniendo en cuenta que va a sellar menos el conducto y ahí el antifeedback va a ser un componente muy importante, ¿eh? Pero bueno, la recomendación es molde biopor. Siempre no, pero cuando sea posible, sí. Entonces os decía que en los ajustes de ganancia vais a ver que os aparecen las tres curvas, la de fuertes, la de medios y la de suaves. Bueno, al revés, perdón. La curva de arriba, la de suaves, la de medio, la de sonidos conversacionales y la de abajo, la de sonidos fuertes. Es decir, el audífono está comprimiendo. Pero, como os decía, hay personas que vienen acostumbradas de audífonos lineales antiguos analógicos donde no teníamos esa compresión. Sabéis que este tipo de audífonos podemos convertirlos en un clic a modo lineal. También vosotros podéis hacerlos a modo lineal jugando con las ganancias suaves y fuertes, pero podéis hacerlo mediante un clic abajo donde veis el modo de compresión, donde en vez de Wide Dynamic Range Compression, que es lo que se suele utilizar siempre, se utiliza un modo lineal. El modo lineal vais a ver nada más que una curva de ganancia, porque estamos en lineal, misma ganancia independientemente de si el sonido de entrada es suave, normal o fuerte. Y esto lo puedes subir o bajar. Y de esta manera se asemeja mucho más a el antiguo audífono. Fijaos que si estoy con compresión, el sonido de fuertes está a niveles de 15, 17, 18 decibelios, mientras que si me lo pongo en lineal, los sonidos fuertes ahora se van a escuchar en torno a 23, 27, mucho más fuertes. Claro, los sonidos suaves menos y los sonidos fuertes más, como los antiguos audífonos analógicos. Pero esto es compresión que he quitado de ganancia, pero la salida sigue comprimida. Entonces es lo que decía, si estas personas están acostumbradas a esa saturación de auricular, tenéis ahora la opción de iros a las características avanzadas, a las que afectan a la comodidad, y vais a ver abajo de todo un nuevo epígrafe, o sea, una nueva prestación que es el modo de límite de compresión. Corte de picos suaves es la compresión tradicional. Es una compresión donde se establece que el sonido no supere los umbrales de molestia y por tanto es una compresión suave. Pero si lo que queremos es que sea más parecido al corte de picos antiguo, que era un corte de picos fuerte, donde se llegaba al nivel de saturación, pues podemos ahora hacer clic en corte de picos fuerte. No significa que el audífono va a distorsionar, no significa que estamos cortando información, como antiguamente se hacía con los auriculares y no llegaban a más, que saturaban, pero la sensación es más drástica, es como más cerca de los niveles de saturación del auricular, ¿vale? También tened en cuenta que en los parámetros de ganancia yo puedo ver la curva no solo en ganancia, sino que en opciones de vista lo puedo ver en vistas de salida. Y veis aquí que la curva roja de arriba del todo es la salida del audífono que está adecuada a la audiometría. Nosotros podemos clicar en el MPO e ir subiendo esa ganancia poco a poco, o bien incluso abajo de la parte central de la pantalla donde veis MPO del audífono, hacer clic y tendríamos ahora la máxima salida que este audífono puede dar con esos auriculares. En este caso tendríamos máxima salida, audífono en lineal y compresión de corte de picos. Es decir, una sensación muy similar a lo que pudiera tener el antiguo audífono de esta persona, pero lógicamente con prestaciones y sonido de calidad de hoy. Por tanto, bueno, pues podríamos tener y solventar, perdón, esa papeleta de los audífonos antiguos que las personas les cuesta acostumbrarse a los audífonos nuevos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a tener en Enzo ya. En el caso de que hagáis esto de convertir audífono a lineal, yo os recomiendo que antes de convertirlo a lineal, probéis en semilineal. ¿Por qué? Semilineal es vamos a comprimir un poquito, porque realmente una respuesta lineal no,
no es como debería escuchar un usuario, porque no se está manteniendo la sonoridad real de los sonidos. Estamos amplificando muy poco los suaves, que son los que el usuario más necesita, y mucho los fuertes, que es lo que el usuario probablemente apenas oye. O sea, oye un poco, perdón. No es una situación real. Todos los sonidos están igualmente amplificados. Una semilineal tampoco es lo que probablemente necesiten las personas, pero empezamos a acomodarlas a un sistema de compresión. Que sí, que las personas en una semilineal no se acomodan porque venían de un audífono muy antiguo y quieren más, pues entonces sí pasada a lineal. Pero yo la adaptación lineal la pondría como última opción para esas personas complicadas, donde ya están acostumbradas a un audífono analógico desde hace muchos años, ¿vale? Y poco más, si tenéis alguna duda, hacedmela ahora y os la contesto, y si no, pues terminamos este seminario. Tenéis ya disponible Enzo IA. Vamos a mantener de momento los Enzo Q de pila durante el año 2026, pero pensamos que la canibalización a los audífonos recargables va a ser muy rápida, no solo por la conveniencia de la recarga, sino porque los audífonos, si los ponéis uno al lado del otro, vais a ver que son mucho más pequeños y más ligeros y más cómodos los nuevos, ¿no? Por lo cual tiene sentido empezar a pasar a estos aparatos ya. Pues sin más, daros las gracias de haber estado conectados conmigo casi una hora, y cualquier duda estamos a vuestra disposición para ayudaros. Que paséis una buena jornada y una buena semana. Hasta luego.